Buenos días, bendiciones para todos, un saludo para la Legión de María. Vamos a adelantar la charla porque tengo una actividad navideña. Hoy día vamos a hablar de la resurrección. Empecemos con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ponemos esta clase sobre el catecismo en las manos de la Virgen, que María nos ayude a profundizar siempre en la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos terminando la primera parte del catecismo, que tiene como contenido el credo. Hoy vamos a hablar de la resurrección, un tema muy importante. ¿Cuál es el contenido de los números 988 al 1019 del Catecismo? Creo en la resurrección de la carne. Eso es lo que nos enseña el Catecismo en los números 988 hasta el 1019. Creo en la resurrección de la carne. ¿Qué lugar ocupa la verdad de la resurrección en la fe? Es un elemento esencial. Ustedes los domingos, cuando recitan el credo, dicen, creo en la resurrección de la carne. Todo lo que se dice en el credo tiene que ver con nuestra fe. Por lo tanto, ¿qué lugar ocupa la verdad de la resurrección en la fe? Ocupa un lugar esencial. Es un elemento esencial de nuestra fe. Nosotros creemos en la resurrección de la carne. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella, decía Tertuliano, un teólogo de los primeros siglos. En el número 991 del Catecismo se nos dice que creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. Por lo tanto, un católico cree en la resurrección de la carne o en la resurrección de los muertos, que es lo mismo. ¿Por qué creemos en la resurrección de la carne? Porque es una verdad revelada, está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, significa que es verdad, porque Dios no miente. La palabra de Dios es verdadera. Queridos hermanos, todo lo que está en la palabra de Dios es verdadero. ¿Por qué creemos en la resurrección de la carne? Porque es una verdad revelada. Es decir, está en la palabra de Dios. Nosotros le hacemos caso a Dios. Si tú le haces caso a Dios, estás en la verdad. Si tú no le haces caso a Dios, estás en la mentira. La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre, todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 992. Por lo tanto, Dios va revelando poco a poco la verdad de la resurrección. Ese Dios creador, ese Dios todopoderoso, nos va a resucitar.
Dios tiene el poder, todo el poder. Y Dios tiene el poder de crear. Dios es quien hace posible el paso de la nada al ser. Y Dios tiene el poder para resucitarnos. Todo eso está en la Sagrada Escritura. Los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan, responde: vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. Marcos 12:24. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Marcos 12:27. Todo esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 993. Para aquellos que se están conectando recién, estoy hablando de la resurrección de la carne. Un católico cree en la resurrección de la carne. ¿Y por qué creemos en la resurrección de la carne? Porque lo dice la palabra de Dios. Nosotros debemos hacer caso a la palabra de Dios. Y en la Biblia nos encontramos con varias enseñanzas sobre la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo habló de la resurrección universal. Los saduceos no creían en la resurrección universal y Jesús los refuta. Jesús nos habla de un Dios creador y un Dios que nos va a resucitar. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 994. Jesús nos habla de la resurrección universal. Jesús dice que vamos a resucitar en el último día, es decir, la resurrección se dará en la parusía. Y Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Si tú vives con Cristo y mueres con Cristo, tienes vida eterna. Y cuando Jesús venga por segunda vez, resucitarás gloriosamente. Queridos hermanos, habrá resurrección de la carne. Lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es verdadera. Vamos ahora a preguntarnos sobre algunos puntos que tienen que ver con la resurrección. Esto es muy importante. ¿Qué preguntas plantea el catecismo de la Iglesia Católica sobre la resurrección? ¿Qué es resucitar? ¿Quién resucitará? ¿Cómo resucitaremos? ¿Cuándo resucitaremos? Son 4 preguntas. ¿Qué es resucitar? ¿Quién resucitará? ¿Cómo resucitaremos? ¿Cuándo resucitaremos? ¿Qué es resucitar? Con la muerte hay una separación entre el cuerpo y el alma. En la resurrección se vuelve a unir el cuerpo con el alma. Cuando viene la muerte hay una separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo se corrompe, se pudre, va al sepulcro. El alma pervive porque el alma es inmortal, es espiritual. Si el alma está totalmente limpia, se va al cielo. Si está parcialmente limpia, se va al purgatorio. Si está totalmente sucia por el pecado mortal, ya que la persona no le dio la gana de arrepentirse, el alma se va al infierno. Cuando Jesús venga por segunda vez, se dará la resurrección. Ya no habrá purgatorio. Los cuerpos se unirán con sus almas respectivas. En la resurrección se vuelve a unir el cuerpo con el alma. Eso se llama resurrección de la carne o resurrección de los muertos. ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción
mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Todo eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 997. Queridos hermanos, cuando viene la muerte hay una separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo se corrompe, el alma pervive, porque el alma es espiritual, es inmortal. Cuando Jesús venga por segunda vez, se dará la resurrección. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 997, Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Vamos a resucitar porque Dios es omnipotente. Dios tiene todo el poder. Por eso no se hagan bolas pensando, ¿cómo es posible que vamos a resucitar? ¿Cómo es posible que mi abuelito resucite si era pescador y se lo comió un cachalote? Dios es omnipotente. Dios tiene todo el poder para reunir nuestras partículas. Por la muerte el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1016. Queridos hermanos, ¿qué es resucitar? Es la reunión entre el cuerpo y el alma. Cuando viene la muerte, ha habido una separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo va al sepulcro. También se puede incinerar, pero las cenizas hay que llevarlas a un columbario. Todos vamos a resucitar. Es una verdad de fe. ¿Quién resucitará? Todos los muertos resucitarán. Habrá resurrección de gloria y de condenación. Queridos hermanos, habrá resurrección de gloria y de condenación. Nosotros somos pecadores, pero estoy seguro que nos estamos esforzando por vivir con Jesús. Por eso nosotros deseamos, anhelamos la resurrección gloriosa. ¿Y qué pasa cuando una persona muere en pecado mortal y no se arrepiente de sus pecados graves? Esa persona se pierde, pero no por culpa de Dios. Su alma se va al infierno. ¿Y cómo va a resucitar quien cae en el infierno? Tendrá una resurrección de condenación. Dice el Catecismo, ¿quién resucitará? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Juan 5:29, Daniel 12:2. Esto está en la Biblia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 998 que todos vamos a resucitar. Y nosotros esperamos la resurrección gloriosa, porque estoy seguro, nos esforzamos por acoger la gracia de Dios. En la Iglesia Católica tenemos todos los medios para alcanzar el cielo, nuestra patria eterna. ¿Cómo resucitaremos? Es un misterio. Pero podemos señalar que resucitaremos con el mismo cuerpo transformado. El mismo cuerpo, pero transformado. Habrá continuidad y transformación. El modelo es Jesús. Jesús resucitado es el modelo. Jesús resucitó con su mismo cuerpo, por eso el sepulcro está vacío, pero transformado, por eso sus discípulos no lo reconocen a la primera. Nosotros resucitaremos con el mismo cuerpo, pero transformado. Y eso es lo máximo que podemos decir, porque estamos en el misterio de la resurrección de la carne. Padrecito Carlos,
Yo tengo una peca en el cachete izquierdo. Cuando resucite, ¿tendré la peca? No lo sé. Padrecito Carlos, yo soy gordito. Cuando resucite, ¿seré flaquito? ¿La resurrección hará liposucción conmigo? No lo sé. Lo que sé es que resucitarás con tu mismo cuerpo, pero transformado. Eso es lo que podemos decir. Más no podemos decir. Es un misterio. ¿Cómo resucitaremos? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Lucas 24:39. Pero él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en él, todos resucitarán con su propio cuerpo del que ahora están revestidos, dice el Concilio Cuarto de Letrán. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, Filipenses 3:21, en cuerpo espiritual, Primera de Corintios 15:44. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 999. Vamos a resucitar con el mismo cuerpo, pero transformado. No podemos decir más. No podemos decir más. Padrecito, yo soy feo, ¿voy a resucitar bonito? Yo no sé si la resurrección te va a arreglar la cara. Lo que sé es que vas a resucitar con tu mismo cuerpo, pero transformado. Me estoy acordando que en mi anterior parroquia me contaron que a un feo le decían Watts. ¿Saben por qué Watts? Porque está toda la pulpa, pero no hay pepa. ¿Cómo ocurrirá la resurrección? Sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe. Pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1000. Hemos llegado al número 1000. Fíjense lo que dice el número 1000. Nosotros no podemos explicar al detalle cómo será nuestra resurrección. Sobrepasa nuestra imaginación. Pero podemos decir que vamos a resucitar con el mismo cuerpo, por eso continuidad, un cuerpo transformado, por eso transformación. El mismo cuerpo, pero transformado, como Jesús. Jesús resucitó con su mismo cuerpo, pero transformado. ¿Cuándo resucitaremos? En la segunda venida del Señor, es decir, en la parusía. ¿Cuándo vamos a resucitar? En la parusía. ¿Qué es la parusía? La segunda venida del Señor. ¿Cuándo resucitaremos? Sin duda, en el último día. Juan 6, 39 al 40, Juan 6, 44, Juan 6, 54, Juan 11, 24, al fin del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parusía de Cristo, dice el número 1001 del Catecismo. Por tanto, ¿cuándo vamos a resucitar? En la parusía. Ahí vamos a resucitar. Tendremos los mismos cuerpos transformados, nos vamos a reconocer, porque vamos a ser nosotros mismos. Y aquí tenemos la tablita de la escuelita, para que quede claro. ¿Qué es resucitar? ¿Quién resucitará? ¿Cómo resucitaremos? ¿Cuándo resucitaremos? ¿Qué es resucitar? Es la reunión definitiva del cuerpo y el alma que estaban separados tras la muerte. ¿Quién resucitará? Todos. ¿Cómo resucitaremos? Con el mismo cuerpo pero transformado. ¿Cuándo resucitaremos? En la parusía. Esto es lo que podemos decir sobre la resurrección y todo esto está en la palabra de Dios y lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es resucitar? Es la reunión definitiva del cuerpo y el alma que estaban separados tras la muerte. ¿Quién resucitará? Todos. ¿Cómo resucitaremos?
con el mismo cuerpo, pero transformado. ¿Cuándo resucitaremos? En la parucía. Todo esto, queridos hermanos, es importante que un católico lo sepa. Por eso yo les felicito de que ustedes se están preocupando por estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo participamos de la resurrección de Cristo? En primer lugar, por el bautismo. El día de nuestro bautismo hemos recibido vida de resurrección. Hemos comenzado a tener vida nueva. Y además, la Eucaristía es el alimento de resurrección. Nosotros aquí participamos ya de la resurrección de Cristo, no plenamente, tenemos vida de resurrección. Quien vive en gracia tiene vida de resurrección. Y hemos empezado a participar de la resurrección de Cristo el día de nuestro bautismo. Por eso qué importante es celebrar el día de nuestro bautismo. Y además, la Eucaristía es el alimento de resurrección. Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús, dice Efesios 2:6. Todo esto lo leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1003. Hemos comenzado a participar de la vida de resurrección el día de nuestro bautismo. Todo bautizado tiene ya vida de resurrección, tiene el boleto para el cielo, el boleto para participar de la resurrección gloriosa. Y además, la Eucaristía es alimento de resurrección. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. Colosenses 3:4, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1003. La Eucaristía es el alimento de resurrección. No hay nada más bonito que recibir la Sagrada Comunión, y hay que recibirla con dignidad, en gracia de Dios. Por eso es importante tomar conciencia que la Eucaristía es lo máximo. El mayor encuentro que podemos tener con el resucitado es el encuentro eucarístico. Cada vez que tú recibes la Sagrada Comunión, siempre con las debidas condiciones, recibes vida de resurrección. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6:54. Nosotros tenemos que ser eucarísticos. Una persona que no es eucarística tiene anemia espiritual. Nosotros debemos participar siempre de la Eucaristía. Una persona, repito, que no es eucarística, tiene anemia espiritual. Se cuenta de un chico que era tan flaco, tan flaco, tan flaco, que no tenía intestino grueso, solo intestino delgado, porque no comía bien. El alma también tiene que alimentarse, queridos hermanos. ¿Qué exige de nosotros creer en la resurrección de la carne? El respeto al propio cuerpo y al de los demás. Tenemos que respetar nuestro cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a resucitar. Por eso están las virtudes de la castidad, que lleva a dar gloria a Dios con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es sexuado. No podemos hacer con nuestra sexualidad lo que nos da la gana. La castidad pone orden en nuestra sexualidad. La modestia y el pudor que conducen a respetar la intimidad de nuestro cuerpo. Y por eso es importante que cuidemos la forma de vestir. Y esto es para todos. Por supuesto, en primer lugar, lo digo para las damas, hay que cuidar la forma de vestir, no hay que ir desvestidas por la calle. Y eso no significa ser exagerado. El padrecito es exagerado, no. Hay que cuidar la intimidad de nuestro cuerpo, dar gloria a Dios también con nuestra forma de vestir. También los hombres tienen que cuidar la forma de vestir. Yo no puedo ir medio calato por la calle.
Qué importantes son estas virtudes que están conectadas con la resurrección de la carne, porque estas virtudes implican un profundo respeto a nuestro cuerpo, la castidad, es decir, la santa pureza, la modestia y el pudor que llevan a cuidar nuestra forma de vestir. Debemos dar gloria a Dios también con nuestra forma de vestir. En la vida de San Juan XXIII se cuenta que cuando él estaba en Francia, cuando era nuncio en Francia, le invitaron a una recepción y había una chica mal vestida. Y Juan XXIII le pidió a un mozo que estaba ahí sirviendo que le llevara una manzana a esa chica mal vestida. Y el mozo le llevó una manzana. Y la chica se sorprendió y le dice al mozo, ¿por qué me trae usted una manzana? Y el mozo le dice, porque ese sacerdote ha dicho que le traiga una manzana. Entonces la chica le preguntó a San Juan XXIII, ¿por qué usted ha mandado que me den una manzana? Y Juan XXIII le dijo, porque cuando Eva vio la manzana y mordió la manzana, se dio cuenta que estaba desnuda. A buen entendedor, pocas palabras. Qué importante es vivir estas virtudes: la castidad, la modestia y el pudor. Y también hay que respetar nuestro cuerpo no haciéndonos tatuajes. El cuerpo no es una pizarra, hay que respetar nuestro cuerpo. Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1004. Hay que respetar nuestro cuerpo, respetar los cuerpos de los demás. Esto también implica la salud, la atención a los enfermos. Hay que cuidar la salud. No podemos caer, por ejemplo, en la gula, en el exceso de alcohol, etcétera. Todo eso daña nuestro cuerpo. Hay que ser sobrios. Hay algunos que son devotos de Sanguchito, Santa Olla, Santa Filomena, porque no se controlan cuando comen. También hay que cuidar el tema de las comidas, porque si tú comes en exceso, dañas tu cuerpo. ¿Qué nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la muerte? 3 puntos. La muerte es el final de la vida terrena, la muerte es consecuencia del pecado, la muerte fue transformada por Cristo. Son 3 puntos que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la muerte. La muerte es el final de la vida terrena, la muerte es consecuencia del pecado, la muerte fue transformada por Cristo. La muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1007. Primera verdad, la muerte es el final de la vida terrena. No hay reencarnación. Hay que aprovechar la única vida que tenemos, que es esta vida, viviendo con Cristo Jesús. Hermanos, mientras estamos vivos, podemos ganar méritos para el cielo. La muerte es el final de la vida terrena. Aprovechemos la única vida que tenemos viviendo con Cristo Jesús, haciendo el mayor bien posible. No desperdicies la vida viviendo en pecado. Vive con Cristo Jesús. Segunda verdad, la muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición,
El magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1008. Queridos hermanos, Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, para la vida, no para la muerte. La muerte ha entrado en la humanidad por el pecado. Por eso el pecado es la causa y raíz de todos los males. El pecado trae muerte, trae destrucción. La muerte es consecuencia del pecado. Adán y Eva, seducidos por el diablo, desobedecieron a Dios y al cometer el primer pecado de la historia, lean Génesis 3, traen la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Como consecuencia del pecado original, el hombre debe sufrir la muerte corporal de la que el hombre se habría liberado si no hubiera pecado, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1018. Ahora vamos a la tercera verdad. La muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte propia de la condición humana. Pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1009. La muerte fue transformada por Cristo. Jesús, nuestro Señor, murió de verdad. Jesús va a la cruz. Jesús derrama su sangre por nosotros. Jesús da su vida para que nadie se pierda. Pero Jesucristo no se quedó en la cruz, ha resucitado, está vivo. Por eso la muerte ha sido transformada por Cristo. La muerte ya no es una maldición, es una bendición en Cristo Jesús. Si nosotros morimos en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Jesús le cambió el sentido de la muerte. Por lo tanto, tenemos tres verdades sobre la muerte. Número 1, la muerte es el término de nuestra vida terrena. Número 2, la muerte es consecuencia del pecado. Y número 3, Cristo le ha cambiado el sentido a la muerte. ¿Qué nos pide la Iglesia con relación a la muerte? Debemos prepararnos para ese momento. Hay que prepararnos, queridos hermanos. Nadie tiene la vida asegurada. Nadie tiene la vida asegurada. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar en el más allá. Y no hay que tener miedo a la muerte. Hay que prepararnos, vivir cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo con Cristo Jesús. ¿Saben cuál es el colmo de una funeraria? Que el negocio esté muerto. Las funerarias siempre tienen trabajo, todos los días se muere la gente. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. De la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor. A pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte. Y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1014. Queridos hermanos, hay que prepararse para la muerte, viviendo en gracia de Dios. Hay una oración muy bonita: de la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor. Todos los días le decimos a nuestra Madre que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte. Y además tenemos a San José, patrono de la buena muerte. A rezarle a San José todos los días para tener una buena muerte. San José es el patrono de la buena muerte porque murió en los brazos de Jesús y de María. Este es el resumen. La resurrección es una verdad central de nuestra fe. Todos vamos a resucitar, ya lo hemos explicado. Será en la parusía,
¿Habrá resurrección de gloria o de condenación? Nosotros estamos esperando la resurrección de gloria porque con nuestras fragilidades, miserias y pecados abrimos nuestro corazón a Jesús y Él nos transforma, nos unge con el Espíritu Santo. Queridos hermanos, pecadores somos todos. Pecadores sí, corruptos no. El corrupto es el que no quiere convertirse. Si vivimos con Cristo, moriremos con Cristo y tendremos vida eterna. Aquí está la tarea. Ya estamos terminando las clases sobre el catecismo de este año. Vamos a premiar al fichero de oro, fichero de plata y fichero de bronce. Leer estas citas bíblicas que están en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 988 al 1019. Segunda de Macabeos 7:9, Daniel 12:2, Juan 11:25, Juan 5:28 al 29, Hechos 17:32, Filipenses 1:21, Segunda de Timoteo 2:11. Hagan su fichero. Les invito a leer estas citas: Segunda de Macabeos 7:9, Daniel 12:2, Juan 11:25, Juan 5:28 al 29, Hechos 17:32, Filipenses 1:21, Segunda de Timoteo 2:11. Primer premio es un caldo de gallina en una carretilla en un mercado X de Lima y luego entrada gratis a UCI. Oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias por su paciencia. Voy a responder una pregunta de nuestro hermano José Luis Quispe Sánchez, que es muy interesante. Padre, si María no tuvo pecado, ella no debería morir. Entonces, ese es el sustento de ser asunta. Esta pregunta es interesante. María Santísima fue concebida sin pecado original. Ella es toda pura, toda limpia, toda santa. Ahora bien, hay dos posturas sobre el tema de la muerte de María. Unos teólogos dicen que María sí murió porque Jesús, su hijo, murió. Jesús murió y Jesús es el santo de los santos. Jesús murió de verdad y María es la discípula de Jesús. Por lo tanto, un grupo de teólogos dice lo siguiente: si el hijo murió, la madre tiene que seguir al hijo. Entonces María murió y resucitó en ese momento. Muere y resucita. Murió y resucitó. Es lo que se llama la resurrección en la muerte. Y por eso María muere, no sufre la corrupción de la muerte, pero muere y tiene un salto al cielo gloriosa, resucitada. Ese es el punto 1. El punto 2, otro grupo de teólogos dicen que María no murió, sino fue llevada por los ángeles al cielo, se durmió, es la dormición, y fue llevada por los ángeles al cielo ya gloriosa. ¿Qué dijo San Juan Pablo II? ¿Qué dijo Benedicto XVI? Ellos más bien hablaron, no como dogma de fe, pero sí como postura teológica, de que María murió. Si el hijo murió, María también pasó por la muerte, es la humilde esclava del Señor, aunque
Estrictamente hablando, ella podía no morir porque era inmaculada, quiso, por voluntad de Dios y aceptación de ella, pasar por la muerte para seguir el mismo camino de su hijo. Queridos hermanos, muchas gracias. Adelanté hoy la charla a las 8:50 porque tengo que ir a una actividad navideña. Tengo que ir a una parroquia en el Agustino. Voy llevando con un grupo de nuestra parroquia, Comunidad de Amor, regalitos, alegría a los niños. Voy a tener la misa ya en una parroquia muy bonita. Estuve un tiempo ahí de misiones, que es Santa Sofía Barat, una parroquia del Agustino. Así que ya termino la clase. Bendiciones para todos. Ya estamos terminando la primera parte del catecismo. Gracias a Dios, ya nos falta muy poco para terminar la primera parte del catecismo. Tenemos que llegar al número 1065 y estamos ya en el número 1019. Al final vamos a colocar todas las clases en YouTube para que puedan ustedes, si es que desean, volver a ver las clases. El otro sábado tenemos clase, el 24, a las 9 de la mañana. Vamos a hablar de lo que es el cielo, el purgatorio, el infierno, la renovación del mundo, el juicio final. Así que les espero el próximo sábado a una clase sobre el más allá. Los voy a llevar al más allá. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, ánimo en Jesús, José y María.